RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 19 de enero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García y Rosa Vázquez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Así es el 3456 que tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, también por nuestra señal en Facebook. Y bueno, seguramente escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Aunque usted no lo crea, 3 días más tarde, finalmente los familiares del ex inspector Óscar Pérez y sus acompañantes, quienes perdieron la vida en lo que ayer la iglesia calificaba como la masacre del Junquito, bueno, pudieron aparentemente identificar a sus seres queridos, y ayer lo confirmaba la diputada Elsa Solórzano, quien viene acompañando con otros parlamentarios a estas personas. Ella decía: confirmamos que por fin inicia proceso de identificación post-mortem de los cuerpos de los asesinados. Ella decía: varios cadáveres ya han sido identificados por sus familiares. Nos han informado que una vez concluido este proceso se procederá a la entrega de los cuerpos en las próximas horas. Los mantendremos informados al instante. Y bueno, estas aclaratorias venían luego de la cantidad de informaciones extraoficiales según las cuales las autoridades habían dado la orden de cremarlos sin la autorización de los familiares. De hecho, la tía de Óscar Pérez pudo ver el cadáver de su sobrino 3 días después de su muerte, tal como lo destacaba tal cual en su versión electrónica. Sobre este caso, el Nacional destaca: Heiker Vázquez era supervisor jefe de la Policía Nacional y líder de colectivo. Parte de las noticias en el marco de esta ejecución, algunos consideran extrajudicial. Utilizaba 2 identidades, dice el Nacional. El dirigente del PSUV, Diosdado Cabello, confirmó que el cabecilla del grupo Las Tres Raíces, que opera el 23 de enero, también era oficial de inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana. Los expresidentes que integran el grupo IDEA condenaron las ejecuciones sumarias y extrajudiciales en Venezuela y pidieron a los organismos internacionales cuestionar esos crímenes de Estado. La Conferencia Episcopal exigió que se investigue la horrible masacre evidenciada en las ejecuciones extrajudiciales y muerte de Óscar Pérez. Un caso, por cierto, que fue una de las justificaciones para que la oposición no asistiera ayer al encuentro de República Dominicana. Vamos a conversar con nuestro primer invitado acerca de varios temas, incluyendo esta situación. Se trata del diputado Freddy Superlano, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Barinas. Él es dirigente de Voluntad Popular. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Varios temas que discutir con nuestro invitado. Yo le pediría una primera valoración, diputado, sobre lo ocurrido en el marco de lo que ustedes han denominado la masacre del Junquito, esta intención del gobierno de tratar de vincular a dirigentes de la oposición con la información que finalmente dio con el paradero de Óscar Pérez, y cómo termina esta reunión, este monólogo en República Dominicana al cual asistió solo la delegación del gobierno. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, creo que el hecho de que la unidad en pleno haya tomado la decisión de no participar más en esta mesa de negociación en República Dominicana obedece pues al carácter que se tenía desde un principio de no dar ningún tipo de concesiones, por lo menos en lo que el régimen estaba pautando. Eran básicamente los 2 nodos, o los 2 nudos en este caso muy fuertes que estaban. Uno, el del reconocimiento de la ANC, que es inadmisible para nosotros dentro de la Unidad Democrática, y el otro que tenía que ver pues con las condiciones para ir a un evento electoral presidencial. Y esto pues sumado
a las declaraciones que daba este ministro cuando vinculaba a la oposición con alguna información referente al paradero de Óscar Pérez, ¿no? Quien termina siendo pues asesinado, masacrado posteriormente por los órganos de inteligencia y por los organismos paramilitares y parapoliciales del régimen. Esto pues dio pie a que la unidad pues tomara la decisión de no participar más debido a que no hay ningún tipo, por lo menos no se ven, o el gobierno no estila ningún tipo de señal de buena fe que permita pues creer no solamente a la oposición venezolana, sino a los cancilleres de varios países, a la opinión pública internacional, que estaba también a la expectativa de que se diera pues algún acuerdo positivo, un acuerdo que pudiera concretar alguna salida. Si se consigue un acuerdo, pues como decimos nosotros en el criollo, acá en Barima Chucuto, pues no se iba a acompañar, y eso fue lo que sucedió. Ahora, bueno, hay unas sanciones que comienzan a salir por allí de la Unión Europea, y por supuesto el gobierno pues trata de correr siempre hacia adelante. Ahora creo que con lo de Óscar Pérez, creo que una situación bastante complicada que el gobierno tiene en sus manos, el hecho de que este funcionario haya podido prácticamente documentar lo que fue su asesinato, pues deja muy mal parado a un régimen que no da ningún tipo de concesiones democráticas, sino que todo lo contrario. Ahora pues en la práctica de la ejecución a todo disidente y a todo opositor, es lo que prácticamente mandaba una señal al mundo en días pasados. Jorge Rodríguez, desde República Dominicana, decía que la oposición no acudió al encuentro por motivos fútiles e inmaduros. ¿Qué responde usted ante una declaración de esta naturaleza? No, yo creo que nada que se le parezca, ¿no? Creo que inmadura es la posición de ellos cuando pretenden pues a la fuerza tratar de obligar a que nosotros pues alcancemos acuerdos que de ninguna manera favorecen al pueblo venezolano. Uno de los principales intereses que tiene la unidad en esta mesa de negociaciones tiene que ver con la crisis humanitaria, ya que se tenía bien adelantado con la Organización Panamericana de la Salud, la OMS y entre otras más para la ayuda internacional para Venezuela, porque tenemos nosotros también que reconocer y saber, y así ustedes también los medios de comunicación pues también lo hacen siempre, de la crisis que vive el país en relación al tema al asunto de medicamentos, y por supuesto también de alimentos. Creo que ese era uno de los principales motivos que mantenía allí a esta comisión de la unidad, ¿no? Pero ya cuando tú ves que no hay ningún tipo de acuerdo, de que solamente pareciera que están ganando tiempo, a ver cómo nos llevan a un camino a la caída libre a un abismo, pues nosotros hemos decidido pues no participar. Y esta información que la hizo pública la Mesa de la Unidad hace unos días con un comunicado que expresó pues el por qué lo motivaba a esto, bueno, creo que ha sido Jorge Rodríguez, ¿no?, de la Comisión del Gobierno, quien ha quedado muy mal ante la opinión pública internacional. Recordemos que estas mesas de negociaciones no son aisladas, es decir, no es solamente el gobierno y la oposición quienes se sienten en una mesa de la República Dominicana, sino que va acompañada de cancilleres que le dan, sin duda alguna, no solamente un marco de seriedad, sino de institucionalidad en el marco de la opinión pública internacional. Y esto, pues, ha dejado muy mal parado al gobierno, quien, además de la torpeza, del atroz crimen que cometen pasados días con lo de Óscar Pérez, pues también tenía que sumarle a la insensatez de un régimen que no busca una salida en lo político para, por supuesto, alcanzar salidas en lo económico. Es el modelo que nosotros tenemos que cambiar, y ellos pues también así lo entienden. Y más allá de que ellos no hayan quedado ningún tipo de concesiones. Perdón que lo interrumpa. Además, Jorge Rodríguez insistía en que sí, que ustedes informaron al gobierno sobre el paradero de Óscar Pérez. Yo quisiera su comentario porque, entre otras cosas, la Mesa de la Unidad está convocando a una actividad mañana sábado en Caracas, en Parque Cristal, a las 11 de la mañana, para rechazar, bueno, lo que ustedes han denominado como la masacre del Junquito y por el derecho a la vida. ¿Qué responde usted otra vez a los señalamientos del señor Jorge Rodríguez y en qué va a consistir esta actividad para el sábado? ¿Lo escuchamos? Creo que es una mentira demasiado soez, ¿no? Yo creo que nadie se cree lo que Rodríguez trata de decir. Tratan de ver cómo tratan de perjudicar a la oposición ante la opinión pública, y nosotros desde el primer momento lo rechazamos, lo hicimos en la propia Asamblea Nacional, se discutió este tema, se nombró una comisión especial porque hay una violación allí de los derechos humanos de unas personas levantadas en armas pero que ofrecen rendición,
y esto pues incluso pues hasta en momentos de guerra pues también se respetan, y creo que en Venezuela no pasó. Había la necesidad de estos grupos parapoliciales del gobierno, conjuntamente con los órganos de represión del Estado, de silenciar, de mandar un mensaje, y por eso pues cometieron esta masacre. Y nosotros desde ese primer momento, apenas nos enteramos, decidimos conformar esta comisión especial, en la cabeza la presidenta, por cierto, de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, conjuntamente con el diputado Winston Flores, con la diputada Adriana Pichardo, entre otros. Y como tú bien lo anunciabas, previo a nuestra entrevista, desde la propia morgue de Bellomonte, en compañía de los familiares, se ha estado pues en la lucha de que se respeten por lo menos algunos parámetros en cuanto tiene que ser con la entrega de los cadáveres a los familiares, y el no permitir de que no se haga ningún tipo de autopsia, no permitir de que exista una investigación de por qué los cuerpos de estos funcionarios tenían varios impactos de bala, el ajusticiamiento que pudo haberse perpetrado en este enfrentamiento. Entonces son indicadores, ¿no? Son juicios de valor con mucho peso, que tienen que ser evaluados inclusive ante la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es hasta donde tiene que llevarse también este caso, entendiendo que en Venezuela no existe Estado de Derecho que pueda evaluar de manera justa e independiente lo que allí sucedió. Bueno, tanto no existe que es ensordecedor el silencio del fiscal general de la República designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal. Ahora, diputado, sobre lo que va a pasar el sábado, lo quiero unir a las protestas que se han dado en todo el país, incluso que han terminado en actos vandálicos, porque nos interesa conocer lo que está pasando, por ejemplo, en el estado Barinas. Francamente, son impactantes las imágenes de ciudadanos que incluso ingresan a las fincas en el territorio nacional, y esto ha sido denunciado por incluso la Federación Nacional de Ganaderos, advirtiendo sobre el impacto que puede tener para el abastecimiento de alimentos en nuestro país. Quisiera su comentario, insistimos, sobre lo que va a pasar el sábado en Caracas, manifestación por el derecho a la vida, luego de lo que ustedes han denominado la masacre del Junquito, y su comentario sobre lo que está pasando en el interior, incluso en el estado Barinas. ¿Lo escuchamos? Mira, si algo que ha perjudicado a la estabilidad económica, emocional y política de los ciudadanos es el modelo que nos gobierna. En Barinas, te voy a poner este ejemplo. El gobernador Argenis Chávez hace algunos días decretaba de que todo ganadero que fuera a vender su producto o sacarlo del Estado tenía que darle 10% al Estado. Y te pongo este ejemplo. Si tú llevas para matadero 10 reses, 100 reses, tendrías que dejar 10 reses al precio regulado que el régimen te coloque en matadero. Y aparte de eso, pues te pagan esos animales cuando ellos lo crean conveniente, o quizás no lo hacen. Ante esta dinámica que el gobierno ha planteado, los ganaderos, bueno, han decidido pues no vender, porque nadie quiere trabajar a pérdidas, y ese ha sido pues el gran problema del gobierno venezolano al tratar de controlar el aparato productivo del país. Esto ha traído como consecuencia que por lo menos en Barinas, un estado, si no el primer, el segundo productor de carne y de leche en el país, hoy en día un kilo de carne está costando entre 250 a 280 mil bolívares. Y pues por supuesto también esto acarrea consecuencias para el centro o para la capital del país, quienes me imagino que el kilo de carne debe estar ya rondando los 300 mil bolívares. Los ciudadanos que se han mantenido manifestaciones, y en Barinas ha sido así constantemente, en las zonas populares, han tratado de ingresar a establecimientos, pero de instituciones del gobierno. Por ejemplo, hay unos silos acá cerca de la ciudad de Barinas, donde se dice que tienen guardado pues alimentos, productos cárnicos, ¿verdad? Donde cerca de 300 personas todos los días, y te estoy hablando de los últimos 10, 15 días, han ido a manifestar a las afueras de estas instalaciones, y por supuesto que han sido repelidos por los órganos de represión del Estado. Pero una constante que se mantiene. Nada más hasta el día de ayer iban más de 40 personas que habían sido detenidas por estos hechos, pero aún se mantienen, persisten. Esto significa que hay hambre y desesperación en los sectores populares, que trae como consecuencia que esta gente se esté ya movilizando hacia estos sitios. El 22 de mayo del año pasado hubo saqueos en Barinas, más de 300 comercios saqueados. Nosotros denunciamos en su momento que fueron direccionados por el propio gobierno regional, pero en esta ocasión hemos visto cómo ha sido muy puntual los intentos de saqueos, que han sido instituciones donde se cree que existe comida por parte del gobierno, que la que es distribuida a través de los CLAP o algo que se les parezca, ¿no? De los distintos planes que ellos mantienen. Y ha sido una constante, pues tanto en Barinas como ahora en el nivel de Con el tema de las fincas, nosotros no hemos evidenciado, por lo menos en la ciudad en el estado de Barinas,
ninguna invasión como tal. Lo que sí se mantiene es un alto índice de robo de ganado, el abegiato, que empieza de manera consistente a aparecer por varias fincas, pero no que se hayan suscitado hechos como los que se suscitaron pues en el Zulia, donde ingresaron pues algunas fincas. Y por cierto, vale la pena allí hacer el señalamiento, eran fincas también del Estado. En Barinas, y esto es algo importante que resaltar, nuestro estado llegó a ser uno de los estados donde más fincas fueron expropiadas a nivel nacional, cerca de 800.000 hectáreas y 53 unidades de producción, 53 fincas, el gobierno las tomó para sí. Allí pues por supuesto nadie sabe lo que hay, esto es como una especie de caja de Pandora, de caja negra, donde los animales no se saben si se llegaron a reproducir o no, si la maquinaria existe o no, pero el gobierno los maneja con una restricción, incluso en manos de la propia familia Chávez. Esta finca era administrada por uno de sus hermanos, el conocido Nacho Chávez, quien manejaba cerca de 53 fincas en el estado, y pues todo el mundo desconoce lo que ha sido la producción de las mismas, pero ni siquiera allí, tampoco en esas fincas en el estado se ha colocado o se han dado pues algunos hechos que tengan que ver con saqueos de estas fincas o con la muerte de algunos animales. Gracias, diputado Freddy Superlano, por atendernos, acompañarnos. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Montana Grill cuenta con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica a Leonardo Figueroa, él es presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, un placer para mí estar nuevamente en tu programa. Gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted. Nos interesa mucho conocer cuál es la situación del sector que usted representa. Hemos escuchado, leído la declaración de los representantes del sector ganadero de nuestro país expresando preocupación sobre lo que ha ocurrido en los últimos días, el ingreso ilegal a las fincas, el robo del ganado, el impacto que esto tiene además para el abastecimiento de alimentos en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, la situación es de verdad una crisis lamentable. Hemos tenido
ingresos en la zona sur del lago, algunas unidades de producción donde han sido robadas y asesinadas algunos animales para adquirir su carne. Y de verdad que esto es una situación que nos genera gran incertidumbre en el sector, preocupación, porque ya de por sí estamos viviendo una crisis económica de nuestros costos de producción extremadamente altos, y lo que afecta pues en nuestro manejo diario, y ahora pues se suma estos problemas de seguridad, no solo en las unidades de producción, sino en los traslados que se hacen hacia los centros de consumo, hacia los mercados de consumo, y esto pues generará una mayor escasez y una crisis alimentaria mucho mayor de la que ya estamos viviendo. Ahora, yo le pregunto, a través de la cuenta en Twitter, nos escriben los oyentes. Abraham Martínez, por ejemplo, nos dice lo siguiente: no alcanza lo que ganamos, 310.000 bolívares fuertes, kilo de carne molida en tarantines montados en plena calle, sin refrigeración, hasta con 5 horas de exposición a temperatura ambiente. ¿Qué autoridad sanitaria controla eso? Yo quisiera saber qué responde usted a un comentario de esa naturaleza y qué puede pasar en los próximos días, que creo es la preocupación del sector que usted representa, si no se toman medidas para corregir lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, esa es una situación que nosotros hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo y que cada día se agrava más. En el estado Táchira han ido apareciendo mataderos clandestinos donde se sacrifican animales sin ningún tipo de norma sanitaria. Vemos como a orilla de la carretera de la Troncal 5 hay expendios de carne libremente, y esto es una situación muy preocupante y que el Estado debe controlar. Mientras más controles existan, mientras más se persigan al que trabaja legalmente, al que hace lo mejor posible para que el producto se maneje bien, va a ocurrir esto, la comercialización clandestina, los mercados negros, y eso no se había visto con tanta fuerza en nuestro sector, y ya lo estamos viendo como ocurre con muchos otros productos en el país. Entonces esto es un problema de Estado y un problema que se debe controlar. Sobre todo hay enfermedades de los animales que si no se controlan puede ser transmitido al ser humano, y es muy preocupante esta situación que se está viviendo en todo el país prácticamente. Ahora, dos inquietudes. El presidente FENAC, Carlos Eduardo Albornoz, publicaba en su cuenta en Twitter imágenes alarmantes sobre lo que está ocurriendo con las fincas en el interior, el ingreso de forma ilegal, el robo de ganado, lo que hacen con el ganado, y además advertía que se está hipotecando el año 2019 por fallas del sector productor en nuestro país. Quisiera su reacción en torno a estos dos temas. Sí, bueno, estamos entrando en una época de verano. Nosotros no tenemos los insumos básicos, nuestra maquinaria en el caso del estado Táchira, ni siquiera el combustible suficiente para activar nuestras maquinarias, para comenzar a sembrar los alimentos, los hilos de maíz, los hilos de sorgo, para poder alimentar los animales durante la época de verano, que es donde no tenemos oferta forrajera, y en los próximos meses va a haber una crisis muy superior, porque viene una escasez muy grande de los productos de lo que es la carne y la leche debido a esto. Nosotros no tenemos lubricantes, no tenemos combustible, las maquinarias que están ya prácticamente cayendo en obsolescencia, y esto se va a sentir mucho más en lo que es marzo, abril y mayo. Con todo y que nosotros tenemos la carne más económica de Latinoamérica, de América, y una de las probablemente la más económica del mundo, la gente no puede adquirir el producto, y si le sumamos toda esta problemática que estamos viviendo, y la carne puede seguir incrementando su precio, la oferta va a caer, y automáticamente esto induce a precios mucho más altos, y será mucho más difícil para la población adquirir la carne. Gracias, Leonardo Figueroa, por atendernos, acompañarnos, presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, expresando cuál es la situación del sector que él representa. Hacemos una pausa, al regreso más.
Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Comes más ante las emociones negativas? Estás ante una conducta aprendida. La tristeza, el miedo, el estrés, la melancolía, la desesperanza te ponen a comer más. Ante los ojos de la gente estás teniendo una reacción normal ante estas emociones. Sin embargo, la respuesta biológica a la angustia emocional debería ser comer menos, porque la actividad intestinal disminuye en presencia de la excitación emocional, normalmente suprimiendo el hambre y la alimentación. Así lo describe Marisol Tapia en la página miradorsalud.com. Entonces, ¿por qué comemos más ante las emociones negativas? La respuesta se ha denominado comer emocional. Hasta la fecha, el ambiente familiar y el comportamiento de los padres son los factores que más han recibido la atención de los investigadores. Los padres desempeñan un papel crucial en la formación de los patrones y actitudes en la alimentación de los niños, al ser los principales proveedores de alimentos. Y esto es así desde la concepción hasta la adolescencia, modelando el comportamiento alimentario mediante prácticas parentales. Cada vez que decimos que el agua no nos gusta porque no sabe a nada, que nos premiamos con postres para celebrar un triunfo, que picamos entre comidas porque tenemos estrés, le damos un mensaje inconsciente a nuestros hijos que puede dejar huellas en su relación con la comida. De hecho, entre el 10% y el 63% de los niños y adolescentes reportan que ante algún tipo de exceso emocional aparecen comportamientos alimentarios como picar entre comidas y comer más, y el consumo de alimentos de alta densidad de energía. Si bien el comportamiento alimentario está influenciado por una multitud de factores como la biología de cada persona, su contexto social, las normas, los valores sociales y culturales, es la interacción con los padres el factor de mayor peso en el comportamiento alimentario. ¿Cuál es la relación que quieres que tus hijos tengan con la comida? Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, a propósito del impacto que tiene, el tema que comentábamos por el presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira. Vamos a saludar en la línea telefónica a Marianela Herrera. Ella es médico, investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo CENDES, directora de la Fundación Bengoa. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conocer su opinión, además la información que pueda compartir con nosotros a propósito de lo que está ocurriendo en materia de alimentos y el impacto sobre la desnutrición en nuestro país. La prensa internacional no da crédito a lo que ocurre en Venezuela. Un periódico alemán reconocido, con un titular durísimo, hablaba del tema, tomando como punto de partida lo ocurrido en el Junquito, pero luego, la muerte de ciudadanos o lo que está ocurriendo producto de la profunda crisis que afecta a nuestro país. ¿Su comentario? Sí, fíjate, lo que está ocurriendo en Venezuela realmente es alarmante y es tan lamentable que habiendo hecho monitoreo, habiendo tenido la propuesta para tener y establecer unas líneas de base, no se hayan tomado las medidas básicas y esenciales para proteger la seguridad alimentaria de los hogares, que es por donde comienza todo. Todo comienza cuando un hogar tiene los ingresos suficientes como para acceder y comprar alimentos. Todo comienza cuando la población es capaz de ir a un automercado, a un mercado y encontrar alimentos disponibles para satisfacer sus necesidades básicas. En tu segmento anterior escuchábamos todo lo generado y todo lo que se ha generado a través de la violencia para obtener alimentos, además sumado a la mala calidad, a la posible contaminación de los alimentos por la falta de conservación y la falta de regulaciones y de normativas que se cumplan de verdad para que la población acceda a alimentos de calidad. Entonces realmente lo que tenemos es un panorama muy sombrío, muy oscuro, porque además no vemos ninguna intervención adecuada en este sentido. Ahora, Cáritas Venezuela, que ha seguido de cerca la situación de nuestro país, advertía hace algunos días que en 2017 trató el doble de niños desnutridos que en 2016. Ya esto es un dato elocuente y preocupante. ¿Qué información manejan ustedes? No sé si ya tienen los datos en su poder de la encuesta de condiciones de vida del año pasado. ¿La escuchamos? Fíjate, estamos analizando la encuesta de condiciones de vida que este año por encima lo que vemos es que hay un empeoramiento de la situación y por supuesto no es para nadie un secreto el empeoramiento sobre todo y la monotonía del patrón de alimentación de los venezolanos. Ya estamos viendo y no solamente a través de la encuesta en COVID, que ya lo reportaba desde hace algunos años atrás, sino a través del trabajo diario en comunidades, vemos dietas monótonas. Estamos viendo alimentos únicos que son los que se consumen y además lo grave es que no solamente es a nivel familiar, son a través de los comedores institucionales. Por ejemplo, hace unos días el comedor de la Universidad Simón Bolívar servía solamente chayota como comida principal. Y estamos conscientes de que el comedor de la Simón Bolívar, como de muchas otras universidades, atienden a población juvenil con unos requerimientos elevados calóricos y proteicos para sus estudiantes que pues necesitan esto para trabajar y para rendir bien.
Estamos conversando con Marianela Herrera, 482-9750 para su participación. Susana Rafali, conocedora de este tema, ella advertía, empezando el mes de enero, que si la tendencia de desnutrición se mantiene, bueno, su pronóstico es que nos mantengamos en situación de emergencia todo el año, aunque no, dice ella, llegaríamos a la hambruna. Sin embargo, ya hablamos de una pobreza extrema que entra en los índices de alerta internacionales. ¿Qué responde usted ante unas declaraciones de esta naturaleza? Sí, lo que dice Susana tiene, la preocupación que expresa Susana tiene mucho sentido, porque realmente lo que nos preocupa a todos los que trabajamos en el área es la velocidad del empeoramiento de la situación. O sea, cuando tú ves lo rápido que se están manejando y que se están empeorando, ¿verdad?, los indicadores, tanto en seguridad alimentaria como en antropometría, sobre todo en poblaciones vulnerables, tenemos con qué estar sumamente preocupados. El tema es que vamos a tener que seguir trabajando las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, el sector privado, la academia, porque no vemos otras líneas que puedan estar tomando las acciones públicas necesarias. Ahora, el gobierno insiste en negar esta realidad, con lo cual está claro que no van a hacer nada para resolver el problema. De hecho, el presidente Nicolás Maduro, en su presentación de mensaje y memoria y cuenta, que decidió hacerlo ante la constituyente comunal, no ante el Parlamento, como establece la Constitución, él decía, bueno, la pobreza extrema se mantiene en 4,4% y la pobreza en general, incluso según los datos que ellos manejan, aparentemente ha disminuido. Yo quisiera su reacción sobre este tipo de declaraciones que parecen y esto es una opinión personal, bofetada contra las personas que están en la calle buscando comida, no solo los que han decidido actuar al margen de la ley, aquellos que incluso, bueno, les toca hurgar en la basura. ¿Qué responde usted? ¿La escuchamos? Bueno, los datos que nosotros manejamos son los datos de la encuesta en COVID 2016, donde se reflejaba un alarmante incremento de la pobreza extrema. Además, no solamente de la pobreza extrema, sino de la pobreza reciente, que es la que nos habla del empobrecimiento crítico de un gran porcentaje de la población que, aún teniendo algunas condiciones básicas, ¿verdad?, para que las obtuvo en otros tiempos, en mejores tiempos de nuestro país, no tiene los recursos suficientes para comprar alimentos, y eso lo coloca en otra categoría de los esquemas de pobreza. ¿Qué categoría es esa? Sí, Marianela Herrera, ¿a qué categoría se refiere usted? No te escuché lo último que me dijiste. No, usted dice que los ubica en otra categoría de pobreza. ¿A qué se refiere? Me refiero a la pobreza reciente. Cuando tú te has empobrecido porque tu salario sencillamente no puede comprar los alimentos y las necesidades básicas para tu subsistencia. Entonces allí tenemos un problema. Oyentes que se comunican a través del 482-9750. Héctor Llanes nos llama desde la Candelaria. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿me oye bien? Adelante. ¿Aló? Adelante, señor Héctor. Mire, yo ayer cobré la pensión, 400 y tantos miles de bolívares. Con 6 cosas se me fue la pensión. Y eso que compré me va a durar nada más que 2 días. Y el resto de los días tengo que volverme faquir. Dormir sobre una cama de clavo. Entonces, yo creo que el Banco de Venezuela tiene grandes administradores, grandes personas que pueden controlar los precios. Bájenle un 75% esos precios. Los comerciantes están gozando un pullero con eso. Y los bachaqueros peor, señora, por favor. Un país de bachaqueros no puede salir adelante, no puede ser un super país. Gracias.
Gracias por su participación. Bueno, habría que decirle al gobierno que deje de imprimir dinero sin respaldo, que es lo que impulsa en realidad los precios en Venezuela y ha provocado en buena medida este fenómeno hiperinflacionario inédito en Venezuela. ¿Qué responde al oyente? ¿La escuchamos? Bueno, es que aquí comprendo y puedo entender lo que nos está diciendo el oyente, porque aquí se han presentado todo tipo de dilemas. Aquí hay que decidir entre una cosa y otra. Aquí hay que pensar, inclusive las madres, los padres de familia están pensando todos los días de su vida a quién alimentan en su familia, a uno o al otro. Entonces lo que decía él, que es, bueno, se le fue toda la pensión o todo el dinero en una cosa y después no tienes cómo cubrir el resto, es un drama que se vive a diario en Venezuela por millones de personas, y eso es lo que nos tiene profundamente preocupados. Claro, pero las razones del drama tienen que ver con el modelo económico y la destrucción del aparato productivo en nuestro país, ¿no cree usted? Claro, por supuesto. Eso tiene que ver con esto, tiene que ver, el tema del modelo económico es un tema transversal que nos está tocando a todos los sectores por igual, y por eso es que nos preocupa muchísimo que mientras no haya un cambio de la aproximación a ese modelo económico, nosotros seguiremos en esta lucha con esta alteración gravísima de la cotidianidad a la que nos vemos expuestos todos los días de la vida. No, y además queda en evidencia con el incremento de 100% o más de las cajas CLAP, por ejemplo, que administra el gobierno con productos importados con dólares preferenciales. Así es. Queda totalmente... Es que estamos como en un círculo vicioso caramba, del cual no vamos a salir en tanto no cambien las cosas. Así es, estoy totalmente Ahora, de acuerdo. Yo quiero preguntarle acerca del impacto que esto tiene para los más débiles en nuestro país, para los más pequeñitos. Empezando el año, The New York Times publicaba un artículo durísimo con un trabajo especial donde daba cuenta de el impacto y los índices de nutrición infantil en nuestro país, de la carencia de insumos, incluso en los centros asistenciales para hacer frente a este problema. ¿La escuchamos? Sí, fíjate, el impacto que tiene para la población infantil más vulnerable es dramático, porque nosotros sabemos que hay periodos críticos del crecimiento y desarrollo que van a quedar impactados en caso de que no haya una intervención en el momento preciso. El daño se hará más o menos intenso en la medida que nosotros logremos proponer una intervención y lograrla en estos periodos de crecimiento. Si nosotros tenemos un bebé que ya nace en desventaja, vamos a tener unos daños que si no se intervienen tan pronto nace el niño, lo vamos a ver a lo largo de la vida y como expresión, inclusive si ese niño sobrevive en la vida adulta. Ahora, y puede terminar en el peor de los casos con la vida de estos pequeñitos, ¿correcto? Exactamente. Podemos estar viendo la muerte, que es lo que estamos viendo, muertes por desnutrición aguda, cosa que había prácticamente desaparecido de nuestro país. Ahora, yo tengo que preguntarle qué hacer. Siempre nos planteamos ese dilema en caso de que se tomaran las medidas adecuadas por dónde empezar para enfrentar esta crisis que, como ha dicho usted, bueno, se ha transformado prácticamente en transversal, afecta a todos los sectores de la sociedad venezolana. Fíjate, este es un área, una crisis que tendríamos que atender desde diferentes niveles. Y los diferentes niveles van inclusive cambiando a medida que la crisis se va profundizando, en la medida que nosotros dejamos pasar el tiempo sin hacer las intervenciones adecuadas, esta crisis se va tornando cada vez más compleja. Y eso es lo que tenemos en este momento. Nosotros en este momento tenemos una población que definitivamente tendríamos que atender, porque tenemos que tenderle una mano, tenemos que alimentarla, tenemos que hospitalizarla, tenemos que brindarle insumos médicos. Tenemos otro nivel que tenemos que proteger, porque es el nivel de la población que llamamos relativamente normal, pero que va camino al deterioro, y que es el deber de proteger, ¿verdad?, para que no llegue a estar en una situación de crisis como la que sí tenemos que hospitalizar, que alimentar, etcétera. Y después tenemos que iniciar desde el día cero el pensamiento a largo plazo, que es la planificación de la salida exitosa de la crisis. En Venezuela nos hemos acostumbrado a trabajar
pensando en lo urgente y no en lo importante. Y lo urgente es urgente y debe atenderse, pero lo importante no se puede descuidar. Entonces allí tenemos el gran reto para la reconstrucción del país y para la atención de esta crisis. Para eso sería necesaria la apertura de un canal humanitario, ¿correcto? Por supuesto, pero bien planificado, porque ese canal humanitario te lo van a abrir por 9, 10 meses, por un tiempo finito. Y entonces después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se proyecta lo que viene después? Entonces tenemos que pensar desde el día 1, desde el día 0, en qué es lo que vamos a hacer y cuál es el plan que se tiene para hacer sostenibles las intervenciones que se propongan. Gracias, Marianela Herrera, por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando cuál es la situación en materia de alimentos, el impacto que esto tiene para la población. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. 7:51 minutos, nos da tiempo de leer información de interés, además mensajes. Ayer Adolfo Baduel, en su cuenta en Twitter, uno de los hijos del general Baduel, saben ustedes, denunciaba que se encontraban a las afueras de la morgue de Bellomonte, donde funcionarios de la Guardia Nacional tenían retenida a su hermana Margaret Baduel y la señora Irene Olazo.
Él decía, según informan, esperan órdenes del viceministro y más tarde algunos periodistas, incluyendo Beatriz Adrián, confirmaban la liberación de Margaret Baduel. Daban cuenta también de la detención por parte del DGCIN de la esposa del capitán Caguaripano, quien más tarde también fue liberada, y ellas estaban, entiendo, a las afueras de la morgue de Bellomonte, justo en momentos en los cuales no se sabía si iban a permitir, como establece la ley, además en un acto de humanidad, de simple humanidad, que los familiares identificaran al grupo del ex inspector Oscar Pérez, que fue asesinado en el marco de lo que han denominado como una masacre, ejecución extrajudicial en el Junquito. Y esta información, la publicaban el día de ayer en horas de la noche algunos medios de comunicación y periodistas. Argenis, ¿algún mensaje para despedir a través del sistema Dilo? Sí, tenemos algunos por aquí. Carlos Castillo: la ignorancia de personas que creen que el comerciante es el malo, que vean al gobierno imprimiendo billetes y así disparar la inflación. Doris Machado: en Catia, en algunas carnicerías, el precio de la carne es de 360 bolívares. María Pesci: el gobierno se torpedeó a sí mismo, ya no podrán correr la arruga. En la cuenta cero: ¿cómo se puede hablar de avances en el diálogo cuando se amenaza más a la libertad de expresión, hay más presos políticos, más expropiaciones, amenaza de compras de bancos y más controles de precio? Carlos Gómez pregunta: ¿hasta cuándo estos políticos de la oposición seguirán haciéndole el juego al gobierno? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué más pruebas necesitan de que el gobierno no negociará nada? Johnny Rudman: donde hay poca justicia es un peligro tener razón, un pensamiento de Francisco de Quevedo. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García y Rosa Vázquez. En la coordinación de redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga. Y frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de